Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Quiero compartirte una palabra de Dios. Quiero que vayamos juntos a la Escritura, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar el consejo justo. Dice la Escritura: la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que el hombre necesita está dentro de la palabra de Dios. Dice el Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo único que puede transformar tu interior, lo único que puede ayudarte a abandonar el pecado, las pasiones vergonzosas que muchas veces nos han esclavizado durante años, es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede traer un renuevo en tu interior. Es lámpara en tu camino y te va a enseñar el camino que Dios está delineando para vos, está trazando, según el propósito específico que Él tenga con tu vida. Así que te animo a que podamos abrir la Biblia, si la tenés ahí, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Como siempre decimos, poné amén, escribí amén, para que podamos saber de que estás atento, que estás pendiente de la cita bíblica. Alguno que la escriba por ahí, 1 de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículo 13, pero también vamos a leer el versículo 1 y 2 que va a dar marco a esta carta. Esta carta que la escribe el gran apóstol Pedro, aquel hombre impetuoso, aquel hombre que era una persona tosca, una persona del vulgo quiere decir era una persona ordinaria, corriente, no tenía mayores letras, era un empresario de la pesca, un hombre acostumbrado a trabajar arduamente ahí en el mar de Galilea, en aquel lugar, ¿sí? Y que el Señor lo llama, ¿sí? Y vemos en Pedro un hombre cambiante, que por momentos el Señor Jesús le decía: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo, ¿sí? Porque todos tenían un testimonio diferente de Jesús, pero sin embargo Pedro era el único que tenía la conexión directa. Y ahí el Señor le cambia el nombre, porque inicialmente en la Escritura aparece como Simón. Y entonces el Señor lo mira y le dice: ahora yo te digo que vas a ser Cefas, vas a ser Petros, vas a ser roca, ¿sí? Y en griego es traducido Pedro, y es el nombre que quedó registrado en la Biblia, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. Ahora, la Biblia nos habla de que este hombre pasó todo un proceso, muchos años sirviendo al Señor, muchos años en Jerusalén y después en el mundo entero, y termina ya anciano, grande, ¿sí? Escribiendo esta carta, que es un recuento de su experiencia personal. Un Pedro transformado, un Pedro renovado, aquel que no era el primero, el de la espada, el que cortaba orejas, no. Este era un hombre procesado por la experiencia, por la sabiduría de la obra de Dios, ¿sí? Y él tiene que infundir aliento a un grupo de personas que habían sido esparcidas, que habían sido expatriadas. Así que vamos a leer juntos el versículo 1 del capítulo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. El apóstol Pedro escribe esta carta. Es una carta, ¿sí?, que va a ir a determinadas provincias, a determinadas ciudades. Él dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran ciudades que quedan en Asia Menor. Lo que la Biblia llama Asia Menor es lo que hoy conocemos como la Turquía actual, la que alguna vez fue Constantinopla, ¿sí? Pero el apóstol dice: hay hermanos que están siendo perseguidos, hay hermanos que han huido hacia aquel lugar, ¿sí? Y están siendo afligidos no solamente por los romanos, sino por los griegos que habían quedado en aquel lugar. Y a causa de su fe, a causa de su devoción al Señor, van a ser perseguidos, ¿sí? Van a ser injuriados. Así que él escribe ahí un poema, un relato hermoso, donde él cuenta todo lo que significa ser un hijo de Dios. Y que también es cierto que a causa del nombre que se invoca sobre nosotros, muchas veces podemos padecer persecución. Claro, la comparación no es casi viable en este tiempo. ¿Por qué? Porque hoy podemos sufrir algún señalamiento, alguna broma de mal gusto, ¿sí?, alguna murmuración, pero en este tiempo específico los hermanos eran perseguidos
a muerte. Y es por eso que el apóstol Pedro les escribe esta carta y les habla del propósito celestial que Dios tiene con ellos y del llamado específico que Dios ha hecho sobre sus vidas. Y es por eso que por momentos van a tener que padecer persecución, pero lo más importante, que pongan la mirada en el premio, en el supremo llamamiento que el Señor había puesto en ellos. Vamos a leer el capítulo 1, pero ahora del versículo 13 en adelante. Dice, por lo tanto, cenid, ¿sí?, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá la Escritura nos dice, ciñan los lomos de nuestro entendimiento, ¿sí? Ceñir es ajustar, es como cuando uno se ajusta el cinturón, ¿sí? Y dice el apóstol Pedro, bueno, tienen que ajustar muy bien su manera de pensar, su manera de mirar las cosas. ¿Por qué? Porque este es un tiempo diferente. Van a enfrentar situaciones diferentes. Y es importante que tengan bien en claro qué es aquello que van a transitar, qué es aquello que van a pasar. Y se preparen, ¿sí?, mentalmente para el momento que los va a tocar transitar. Y por eso dice, mis hermanos queridos, ciñan los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios y esperen por completo el momento de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Muchos de nosotros, en nuestro pasado, cuando no conocimos al Señor, por eso habla la Escritura de ignorancia, y no lo dice a modo de insulto, sino justamente ante la ausencia de datos, ante la ausencia de revelación, ante la ausencia de saber cuál era la voluntad específica de Dios. Muchos de nosotros andamos en nuestros placeres, en nuestros deseos de la carne, practicando toda clase de cosas que después, cuando uno llega al camino de Dios, se da cuenta, es instruido por la palabra de Dios y ve que muchas de estas cosas combaten contra nosotros, ¿sí? Atentan contra nuestra salvación, contra nuestro buen desarrollo de vida, ¿sí?, contra nuestra familia. Y por eso el apóstol dice, como hijos obedientes, no se conformen. Y este es el mensaje que el Señor nos manda en este tiempo. No te conformes con menos, ¿sí? No cedas ante la tentación, no cedas ante las cosas que vienen sobre tu vida. ¿Por qué? Porque vos sos un hijo de Dios. No podés conformarte con menos que toda la bendición de Dios para tu vida. Ahora, esto va a venir si somos hijos y si somos obedientes. Y es por eso que vos y yo tenemos que tener revelación. Nuestro entendimiento tiene que ser ajustado, tiene que ser ceñido para ver en el cristianismo la puerta a la salvación y a la bendición. Cuando yo era un niño, conocíamos la fe como un lugar de prohibiciones. Se nos enseñaba todo lo que estaba mal. No se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede... Entonces yo, cuando era un niño, tenía muy claro lo que no se podía hacer. Claro, nunca se nos habló de lo que sí podíamos hacer, de cuál era el propósito, cuál era el plan, sino que simplemente lo encerraron todo bajo pecado. Y es por eso que teníamos cierto rechazo al Evangelio. Y nos habíamos hecho la imagen de un ídolo, de un Dios que estaba enojado, de un Dios que estaba atento a nuestro error para señalarnos, para juzgarnos, para castigarnos, ¿sí? Y estábamos ahí siendo observados todo el tiempo y teniendo un temor más que reverente, ¿sí?, un poco de miedo hacia el Señor. Cuando fui creciendo y cuando fui conociendo la palabra de Dios, muchas cosas fueron cambiando, porque el Señor fue trayendo revelación de por qué Él pedía lo que pedía, de cuál era el objetivo final que Él tenía, si yo me abstenía de esto o de aquello. Y por eso acá el apóstol Pedro nos habla y dice, ustedes son hijos obedientes, por lo cual no se conformen a los deseos que tenían antes, cuando ignoraban cuál era la buena voluntad de Dios para sus vidas. Dice, sino que aquel como os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En una ocasión me preguntaron, ¿es posible ser santo? ¿Es difícil ser santo? ¿Lo podemos llegar a alcanzar, pastor? Bueno, la realidad es que el Señor nos justifica. Romanos capítulo 5 dice que somos justificados por la sangre, ¿sí? Pero la Escritura también dice, el que es santo, santifíquese más. Y ser santo es ser apartado. Vos y yo estamos apartados para el Señor. Vos y yo tenemos que apartarnos voluntariamente de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que nos impide avanzar, de todo aquello que produce en nosotros carga.
¿sí? Y es por eso que a través de la palabra de Dios podemos ver cómo el Señor, ¿sí?, demanda de nosotros una serie de decisiones que con mucha valentía vamos a tener que empezar a tomar para alcanzar el llamamiento a la vida santa que Él nos propone, ¿sí? Él propone sobre tu vida y sobre la mía un legado de bendición, un legado de cobertura. Pero esto no es a cualquier precio. No es una fórmula mágica, no es que te vienen y te tocan con la varita mágica. No. Vos y yo tenemos que tomar decisiones. Tenemos que dejarnos influenciar por la palabra de Dios y no por nuestros propios deseos. Y combatir contra aquellas cosas que se levantan una y otra vez sobre nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo, siendo un hombre tremendo en el Señor, él decía, el viejo hombre quiere renacer. Hay pasiones vergonzosas, hay pecados, ¿sí?, hay mal carácter, hay tantas cosas que quieren aflorar continuamente. Pero vos y yo tenemos que ir a la presencia del Señor y entregarlo una y otra vez para ser transformados por medio de la renovación del Espíritu Santo y así alcanzar el propósito específico que Dios tiene con nosotros. Y es por eso que ser santo ya no va a ser un problema en sí mismo, no va a ser algo inalcanzable, ya no va a ser una pregunta en tu interior. ¿Por qué? Porque va a ser un estilo de vida que vos vas a querer alcanzar para agradar a aquel que te tomó en la cruz del Calvario. Bien, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estos hermanos habían huido de Jerusalén, estaban en la Turquía actual, estaban en Capadocia, algunos estaban en Ponto, otros estaban en Bitinia, otros estaban en Galacia, ¿sí? Pero lo más importante, el apóstol Pedro no les habla de la peregrinación física, no les habla de que estaban lejos de su ciudad de origen, no, él les habla de una peregrinación total. Vos y yo somos peregrinos y extranjeros. La Escritura dice advenedizos, somos personas errantes que andan por el mundo con un propósito, anunciar el nombre del Señor. Pero andamos errantes en esta tierra porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Vos y yo vamos a entrar en el cuadro de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, quizás no con tanto renombre, no con tantos laureles como los primeros, pero sí siendo participantes de esa naturaleza, siendo participantes de ese grupo de personas que estaban buscando una patria celestial, algo superior, la Jerusalén celestial, que el Señor está preparando en este momento para todos sus hijos. Vos y yo tenemos que conducirnos de manera santa en toda nuestra vida, porque nuestra vida es una peregrinación. Es un proceso que tenemos que transitar. Hay una línea genealógica que vos vas a pasar de tiempo, pero lo más importante, al final de tu vida, o cuando el Señor te llame a su presencia, o quizás Él venga antes, vos y yo vamos a encontrar nuestra patria celestial, aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice la Escritura en Hebreos, ¿sí? Así que yo te animo a que pongas tu mirada en lo eterno, que saques la mirada de lo temporal, porque lo temporal es efímero. En una ocasión hablaba con un hermano y su esposa me decía, miramos esta casa tremenda que hemos construido, creo que eran 33 o 35 ventanas, un castillo era. Y yo miraba y contaba las ventanas y estaba orgullosa de la casa que habíamos construido. Y cuando lo miré a mi esposo le dije, ¿viste cuántas ventanas tenemos? ¿Viste la magnitud del tamaño de nuestra casa? Mi esposo me miró y con mucha sabiduría me dijo, todo esto va a ser pasado por fuego. Era un hombre de Dios, era una persona que entendía que todo lo natural, que todo lo material va a ser pasado por fuego. Su esperanza no estaba en su casa, su mayor orgullo no estaba en sus posesiones naturales, sino que su confianza estaba en que un día iba a ser reivindicado, iba a ser levantado, iba a ser recibido en esa patria celestial que el Señor está preparando para vos y para mí. Y tener esta esperanza en nuestro corazón nos alienta. Tener esta claridad en nuestro interior nos anima a que vos y que yo podamos transitar todo lo que venga en esta tierra, sabiendo que no es esta tierra lo único que tenemos, sino que tenemos eternidad en nuestros corazones. Y es por eso que el apóstol Pablo les habla, les dice, es cierto, están pasando persecución, es cierto, han perdido sus posesiones, están lejos de su casa, están lejos de Jerusalén, pero ustedes pertenecen al reino de los cielos, ¿sí? Así que yo te animo a que vos y yo podamos afianzarnos en este tiempo. Versículo 19, dice así, sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. El apóstol Pedro nos recuerda de que fuimos rescatados de un estilo de vida corruptible, de pecado, de deseos, ¿sí?, de inmoralidad y de tantas maldiciones generacionales que muchos de nosotros hemos recibido. Dice, recuerden de dónde el Señor los ha sacado, ¿sí? Pero han sido comprados, han sido redimidos, han sido ganados por medio de la sangre de Cristo. Y esto es algo que vos y que yo tenemos que tener siempre presente y estar agradecidos al Señor por el tamaño del sacrificio que Él hizo por nosotros. Que nuestro precio no fue económico, no fue barato. El Señor pagó por su sangre, con su sangre, para que vos y que yo seamos revestidos de nuevas vestiduras, seamos perdonados de todos nuestros pecados, por lo cual tenemos que tener conciencia todos los días de nuestra peregrinación, o sea, todos los días de nuestra vida, de lo que Jesucristo hizo por nosotros y darle gracias. Y hay algo que me impacta y yo creo que el Espíritu Santo lo marque en tu interior a fuego, porque fue una revelación que el Señor me dio y le di gracias al Señor por todo lo que Él es. Dice la Escritura, versículo 20, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Mis hermanos queridos, el Cordero de Dios, Jesucristo, ya había sido destinado, ya había sido inmolado, dice en otro lado de la Escritura, antes de la fundación del mundo. Y esto me dice una cosa, y yo creo que el Espíritu Santo lo grabe en tu interior, para que vos desarrolles plena confianza en el Señor. Antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que Dios no había creado al hombre y ya tenía la solución para el problema del hombre. Es impresionante. Por eso la Escritura nos habla, dice, elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia es conocimiento de las cosas futuras. Dios sabe absolutamente todo lo que está por venir. Y Él tiene la solución a cada una de las cosas que se presentan en nuestro interior. Por eso Él preparó el Cordero. Él preparó a Jesucristo antes de fundar el mundo. Antes de crear al hombre, para que el hombre fuese redimido. El hombre no había pecado y Dios ya tenía prevista la solución para el problema del hombre. Y yo quiero decirte de parte de Dios, ese es nuestro Dios. Ese es el que tiene el control. Acá el Señor nos muestra su soberanía, que Él está en control de todo lo que sucede en nuestro interior. Y por eso yo quiero animarte a que dejemos toda carga delante del Señor y nos despojemos de todo temor y sepamos de que Él está al cuidado de nuestra alma. Y como dice el Salmo, no se duerme el que me guarda. Mis hermanos queridos, yo quiero animarte a que puedas ver a través de la Escritura el amor, ¿sí?, y la soberanía del Señor para tu vida y para la mía. Y quiero que llevemos al Señor todas nuestras cargas. Quiero que juntos entremos a la presencia del Señor. Digamos, Señor, hoy entiendo que soy un peregrino, hoy entiendo que soy un extranjero y es por eso que por momentos me siento incomprendido, me siento perdido en las corrientes de este mundo. Pero lo más importante, estoy seguro de que vos estás al control de mi vida, que tu soberanía está en mí. Y es por eso que yo levanto mis manos. Yo quiero que adoremos juntos al Señor. Decirle, milagroso Señor. Señor, yo quiero que vengas y llenes mi vida. Que llenes este lugar de tu presencia. Que llenes cada casa que está mirando en este momento. Cada familia, cada persona. Que pueda levantar sus manos en este instante. Y podamos testificar juntos, Señor, de la tranquilidad que produce nuestro interior. Saber que vos estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y es por eso que te adoramos, Señor. Y es por eso que te bendecimos. Y es por eso que levantamos nuestras manos a ti. Levanta tus manos al Señor. Adoralo al Señor. Decirle, Señor, eres maravilloso. Eres milagroso, Señor. No hay otro como tú. Yo quiero que llenes mi vida de tu presencia y que descienda tu poder, Señor, en este momento sobre cada familia. Decirle, Señor, yo creo en ti. Y lo más importante, lo que harás con mi vida en el futuro. Sí, Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor.
Señor, yo creo en ti. Yo creo que vamos a establecer un legado sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre toda persona que nos escuche. Decide en mí. Sí, Señor. Señor, y es por eso que te adoramos y te bendecimos. Señor, recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza, Padre. Señor, queremos conducir el resto de nuestra vida, Padre, en un temor reverente hacia tu presencia, Padre. Sabemos, oh Dios eterno, que nos has llamado, nos has marcado, Padre, para vivir una vida santa, para vivir una vida apartada del mal, Padre. Y es por eso que en el nombre de Jesús, Señor, venimos a tu presencia una vez más, Padre, para santificarnos, Señor. Porque la Escritura dice, el que es santo, santifíquese todavía. Y es por eso, Padre, que queremos que la santificación de Cristo, Señor, actúe, Señor, en nuestro interior. Y que podamos ser entendidos del tiempo que nos toca vivir. Un tiempo de necesidad, una era oscura, Padre, de la iglesia. Pero lo más importante, tenemos un mensaje para levantar, Señor. Tenemos algo para anunciar al mundo, Señor. Que eres maravilloso, Señor. Que no hay otro como tú, Señor. Señor, ven y llena este hogar, Señor. Llena de tu presencia, Señor, nuestros corazones, Padre. Aleja todo temor, aleja toda ansiedad. Aleja, Señor, todo desgano, toda apatía espiritual, Padre. Señor, yo oro, Padre, ahora. Señor, declaramos que creemos en ti, Señor. En lo que vas a hacer con cada uno de mis hermanos, Señor. Levanta tus manos al Señor y decirle, yo creo en ti, Señor. Sí, Señor. Lo que vas a hacer con mi familia, Señor. Profetizalo, decláralo con tu boca en mí. Para que te pueda adorar, para que te pueda bendecir, Señor. Por eso, Señor, recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Porque no hay otro como tú, Señor. No hay quien pueda hacer las cosas que tú haces. Y es por eso que venimos a tu presencia una y otra vez, Padre. Venimos a ti, Señor, confiados en saber que vamos a tener galardón, Señor. Que vamos a tener premio, Padre, por esperar en ti. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Padre. Y nos da la promesa de ver, Padre, que nuestra vida tiene un propósito. Que hay algo asignado en el cielo para nosotros, Señor. Porque eres soberano, eres grande, eres todopoderoso. No hay cosas que te sorprendan, Padre. Nada te sorprende a ti, Señor. No habías creado al hombre, Señor, y ya tenías la solución para el problema del hombre. Y es por eso que confiamos en ti, que estás al cuidado de nuestras vidas, Padre. Que estás al cuidado de nuestra familia. Que estás al cuidado de la iglesia de Cristo, Señor, en esta tierra, Padre. Y es por eso que te honramos, Señor, solo a ti, Señor. Recibe el reconocimiento de tu pueblo. Recibe la adoración, Padre, que solamente daremos a tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor, te honramos y te damos todo el honor, Señor, solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Que Dios te bendiga. La verdad es que no hay cosa más grande que levantar el nombre de nuestro Dios. Y la Escritura dice que cuando Él se ha levantado, todo el mundo va a ser atraído hacia Él. Y el primero que quiero ser atraído soy yo. Y vos tenés que serlo en tu casa. Decirle, Señor, yo levanto tu nombre para que yo pueda ser atraído hacia vos. Para que mi vida sea inundada por el poder del Espíritu Santo. Y así poder vivir la vida plena que la Escritura nos habla y nos llama en este tiempo. Así que te bendigo, te saludo y espero que el Espíritu Santo siga trabajando esta palabra en tu interior de tal manera que tengas revelación completa de lo que Dios quiere hacer con tu vida en este tiempo. Dios te bendiga. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y has descendido